basaba en la doctrina de los apóstoles, según Hechos 2:42, es necesario entender que la doctrina no procedía de ellos, sino lo que habían recibido de Cristo. Y si vamos un poco más adelante, vamos a encontrar que la doctrina no era en sí de Cristo, sino que era la doctrina del Padre. Cristo mismo lo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. En este tiempo podemos encontrar una gran cantidad de religiones y sectas que se proclaman como cristianas, pero sus doctrinas difieren en gran manera unas de otras, y sus fundamentos son las enseñanzas de sus líderes fundadores. La Biblia para ellos es solamente un libro de consulta de donde extraen algunos pasajes que les pueden servir, sacándolos de su contexto, o sea que les dan una interpretación equivocada. Así pues, estamos viendo que esto viene a traer más que todo confusión para todos aquellos que quieren aprender la verdadera doctrina. Recordemos que la iglesia cristiana, para que sea cristiana, tiene que estar apoyada en Cristo y su doctrina. De lo contrario sería cualquier cosa menos iglesia. También tenemos a la institución católica romana, donde sus líderes aseguran que Cristo fundó su iglesia sobre el apóstol Pedro, porque según ellos, y lo tienen como un dogma, que Pedro fue el primer papa que se sentó en el trono del Vaticano. Para tal afirmación se toman del pasaje bíblico de Mateo 16:18, cuando el Señor Jesucristo, después que Pedro lo identificó como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo cual lo hizo por medio de una revelación divina, según Mateo 16, versículos 16 y 17, luego el Señor se dirige a Pedro con las siguientes palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras han traído alguna confusión y más que todo diríamos una errada interpretación, porque los líderes romanistas le atribuyen al apóstol Pedro la dirección de la iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia de Cristo, porque Cristo mismo fue quien pronunció las palabras que ya citamos anteriormente. Pero veamos el contenido de estas palabras que son dadas después de la confesión de Pedro, y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí vemos que Cristo confiesa el nombre de Pedro. Ahora veamos aquí, ¿por qué esta confesión? En primer lugar, Cristo confesó el nombre de Pedro porque Pedro lo había confesado a él anteriormente, y lo confesó en la forma correcta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Anteriormente el Señor había dado esta enseñanza: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Esta es la causa de la confesión que Cristo hace de Pedro. Ahora viene la siguiente frase: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí el Señor está dando a entender que Él va a edificar su propia iglesia, la cual va a tener un fundamento, y ese fundamento es el Señor mismo. Leamos de nuevo la frase: y sobre esta roca. Esto quiere decir sobre esta confesión, Pedro, que tú has dado, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo edificaré mi iglesia. En este caso es el Señor quien toma toda la responsabilidad, porque todo lo que hace la iglesia lo hace en el nombre de Cristo, no en el nombre de Pedro, porque Pedro no es Dios, y como hombre tuvo que morir, y hasta este día no se ha levantado de entre los muertos. Por tanto, si la iglesia descansara en Pedro,